Gracias a los líderes por la invitación. Hoy estamos trabajando desde muy temprano, preparando todo para mañana. ¿Quién va a estar mañana? Ya desde ahora estamos listos. Hay algo que, como decía nuestro diamante, nos diferencia allá afuera. Los que ya estamos un tiempo acá en Legacy sabemos de qué hablamos. Seguramente van a salir muchas compañías más, ¿sí? Seguramente con muy buenos productos, igual o mejor que los nuestros, no lo sé. Tal vez por ahí nos van a copiar un poco el plan de compensaciones, como que Legacy ha impuesto una tendencia y todos los últimos planes se parecen mucho a Legacy, no sé si se han dado cuenta. Y últimamente están sacando también mi doble, me están copiando. Me pasaban una conversación ahí de una empresa que está por acá, por Ica. Hay un pionero por acá que está hablando bastante y llamando a la gente. Dice, acá también tenemos unos talleres mejores de los de Jenner. Y yo solamente levanto los ojos y agradezco, digo, Dios, algo bueno estamos haciendo porque todo el mundo nos está copiando. Todos nos están copiando. Pregúntate, ¿tú copiarías al que está mal, al que no funciona, copiarías tú a ese? Estando en el colegio, ¿copiarías al que se saca 0,5, al que se saca 10? ¿A quién copias? ¿A quién copias? Al del 20, ¿cierto? Al del 20. Exacto. Así que familia, siéntanse orgullosos, siéntanse contentos. Estamos en la mejor compañía, en el mejor momento. Así que celebremos eso, celebremos. Siéntanse tranquilos. Y esto es lo que está pasando, nos incita a nosotros a seguir transitando ese camino que no fue explorado en su momento. Yo tengo ya 18 años en la industria. Hace 18 años llegué yo al multinivel por primera vez, emocionado igual que ustedes. Muchos de ustedes sorprendidos por la información diferente que había. Jamás en mi vida había escuchado el término de libertad financiera. Acá en la industria lo escuché por primera vez y me enamoré de ese concepto. El concepto de tiempo y dinero a la vez. Esa es la libertad financiera. No significa que seas millonario, que tengas mucho dinero, no. Que tengas lo suficiente y sobre todo tiempo. Y me enamoré de eso. Y todos los sistemas educativos que yo conocí, increíbles, donde nos han enseñado a sacar cierto liderazgo, nos han enseñado a prospectar, a vender, nos han enseñado a cómo patrocinar, y nos enseñaban de libertad financiera solamente desde el cuadrante del flujo de dinero, que ustedes lo conocen harto, y solamente desde Kiyosaki. Y yo me enamoré de eso. Y estuve 7 años en mi primera compañía. Quemé zapatos, rompí medias. Tal vez, no sé si alguna vez se te hizo hueco a una media o hueco a la planta del zapato de tanto caminar. Hubo veces que solo tenía el pasaje de ida para entregar un producto que juraron que me iban a comprar, y cuando llegué no me compraron. O si no, a veces te dicen, déjalo, después te pago, y no había dinero, el pasaje de retorno, y tenías que caminar, ¿sí? Y en Lima ustedes saben las distancias. A veces uno se tiene que volver creativo.
con la necesidad. A veces me subía a un micro y cuando ya llegaba el cobrador me bajaba. Y así me subía a otro micro, como en 8 micros llegaba a mi casa para llegar sin poder pagar el pasaje. Y luego me sentía mal por esa situación. Y cuando ya pasó el tiempo y no pude, tenía que mover muchísimo producto mensual, entre 8,000 a 9,000 soles de productos mensuales, y era demasiado. Renuncié a ese sueño, me fui de esa compañía sintiéndome muy mal. Mi situación económica estaba terrible. Mi familia pagó el precio. Y yo decía, pero algo debe faltar, algo debe faltar. Y me quedé con esa sinsazón por años, porque luego de eso me vino una quiebra económica muy fuerte. Empezó con el multinivel, porque me enseñaron que tener un negocio tradicional era de esclavos, tener un empleo era de esclavos. Y yo me lo creí. Y negocios que estaba caminando los empecé a cerrar para dedicarme supuestamente a tiempo completo al multinivel. Y cuando no había ingresos del multinivel, no había los ingresos de la otra fuente. Me quedé sumamente endeudado, terriblemente endeudado. Jamás en mi vida había debido tanto y no tener ingresos. Más de $500,000 de soles de deudas. Con un sinsabor increíble. No sé si alguien ya se ha sentido así en la industria, como que lo has dado todo, te has esforzado, te has dejado enseñar y comprabas productos y caminabas, pero con las justas a veces cubrías el mes, o a veces no cubrías, o a veces no llegabas al puntaje suficiente y te has sentido así. Y a mí me tomó bastante tiempo salir de allí. Los que conocen un poco mi historia, toqué fondo, hasta que planifiqué mi propia muerte. Creí que ya no había nada de solución para mí, ya nadie me prestaba un sol, todo el mundo ya desaparece. No sé si alguien ha estado en esa situación. A mis hijos les iban a botar del colegio, 3 meses de deudas, arrumados en la casa de mi suegra. A un comienzo es bonito en un familiar y luego cuando pasa mucho tiempo ya te miran mal, ¿cierto? Y esa situación era tan difícil. Y mi esposa, cansada de las deudas, porque me empezaron los bancos a hacer juicios y los documentos llegaban a casa, y como casado aparecía el nombre de mi esposa en los juicios. No sé si a alguien le ha pasado eso, que sin pedir un sol de préstamo de pronto apareces súper endeudado porque tu pareja se endeudó. Y mi esposa me pidió el divorcio, pero era tan necio yo que andaba buscando solo dinero. Y cuando mi esposa me pidió el divorcio, lo primero que yo pensé fue que ya tenía otro. Y me puse sumamente celoso, tóxico, a revisar sus cosas, a buscarla. Yo decía, ¿quién será ese desgraciado? Y me recontravictimizaba. Yo decía, ahora que no tengo plata, justo en este tiempo me va a dejar mi esposa, ahora que más la necesito. Ciego yo de ver la realidad. Y lo único que me separaba de la miseria total era un auto que taxiaba en las noches. Y una de esas tantas veces que mi esposa me habla de la separación, yo salí muy triste de casa, porque ya fue real su último pedido, con documentos y todo. Y salí así todo zombie, no sé cómo explicarte esto. No sé si alguna vez has salido de casa así discutiendo o con pena. Y caminas porque, en fin, pero no sabes ni para dónde vas. Y yo estaba manejando así.
y me detuvo un grupo de policías y ahí recién entro en cuenta que estaba manejando. Los policías se llevan mis documentos, regresan al rato y me dicen: vamos a la comisaría. Y yo me sorprendí porque mis documentos siempre han estado en regla, pero no contaba que el carro ya no era mío. Lo único que me separaba de la miseria total no me pertenecía. La SUNAT lo había embargado. No sé si alguien debe a SUNAT. Necesitas ponerte ahí a cuentas, financiar lo que sea. Jamás se metan con SUNAT. Paguen sus impuestos puntuales, la compañía les paga a ustedes el 18% para que paguen. No se metan con SUNAT. Resulta que me había quitado el carro SUNAT, me había embargado, y ese día salí yo dispuesto a suicidarme y el policía me quita el carro. Lloré, no te imaginas ese día, zapateé, o sea, no sé si alguna vez como que tocas fondo. Ese día fue para mí. Me sentí tan impotente, dije que, o sea, tan inútil que ni siquiera suicidarme pude. Porque el vehículo iba a ser el medio en el cual yo iba a aparecer como accidentado. El carro iba a ser el vehículo donde me iba a accidentar, para que parezca un accidente y el seguro de vida que había contratado pueda pagar a mi esposa y mi esposa solucione las deudas, estén tranquilos y yo fuera. Y así regreso a casa. Al menos unos días se calmó la tensión del divorcio en casa a causa de que me quitaron el carro, felizmente. No se volvió a hablar de divorcio. Y empezamos a preguntar: ¿y cómo salimos de acá? No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez. ¿Y ahora qué hago? No hay para comer, no hay para pagar esto, no hay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner un negocio en la puerta de la casa, vender panchitos. Jodoque incrustado ahí con un palito. Y nos prestaron ahí una parrillita que se enchufaba. Y como yo vengo de extrema pobreza, vengo del campo, de la chacra, y había logrado ser un empresario, mi ego estaba así, arriba. Yo era soberbio, orgulloso, no aceptaba que estaba quebrado. Yo seguía aparentando allá afuera que todo estaba bien, seguía vistiéndome con ropa de marca, que al menos la ropa no me habían quitado. Entonces salía aparentando, no sé si alguien ha hecho eso, que afuera tú lo ves bien vestido y dices: wow, ese debe tener plata, ¿no? Y le paras de cabeza, no cae nada. Y entonces yo seguía andando así. Jamás acepté la derrota, por vergüenza. Y cuando mi esposa acepta este negocio en la puerta de la casa, yo le digo: mi amor, ¿estás loca? O sea, yo voy a estar vendiendo panchitos. O sea, ubícate. O sea, yo, ¿sí? O sea, mira mi necedad, mira mi ignorancia, ese orgullo, esa soberbia, ese ego inflado, que tuve un poquito de éxito y ya me había creído lo máximo, pero estaba sumido en una pobreza total y yo seguía pensando que estaba todavía en la cima. Gracias a Dios mi esposa no entendió y dijo: ok, yo lo voy a hacer. Y se puso ahí y yo de lado, así como a 2 metros. Cualquier cosa era negocio de ella, no mío. ¿Cuál era mi preocupación más grande en ese momento? Que alguien conocido me vea, me reconozca, que al señor Llovera le vean vendiendo panchitos. Pero así como está escrito, aquello que tienes más miedo que pase en tu vida, pasa. 4 días pasaron. Por segundos mi esposa me encarga el negocio porque se fue al baño, creo. Se estaciona un auto negro allá afuera, baja una señora y me dice: señor Llovera. Y yo: ¿qué sanatorio?
No supo más qué hacer, dice la señora, me pidió 10 panchitos para llevar y así crudo lo despaché y se fue. Cuando baja mi esposa la cara, allá en el norte usan esta frase, mi suegra, ellos usan esta frase, parece que ha visto al diablo calato, no sé cómo se, o sea, la cara que tenía, no sé esa expresión que usan allá en el norte. Y quedado así como pasmado, como si hubieses visto, no sé, un fantasma o algo así. Pero mi esposa es bien sabia y empezó a decir de las cosas vergonzosas de esta vida, que el negocio que estábamos haciendo era un negocio noble, era un negocio sano, no estábamos estafando, no estábamos mintiendo a nadie. Y me dijo, no tener para la comida es vergonzoso. Estar arrimados en la cocina de mi suegra era vergonzoso. Que a mis hijos le iban a botar del colegio por deudas era vergonzoso. Cuando ellos te pedían algo, los que tienen hijos saben de esto, y te piden algo y les tienes que meter un cuento y les tienes que mentir para no decirles que no hay plata, eso es vergonzoso. Esconderte de los cobradores es vergonzoso. Decir a tus hijos que te cubran y les digas, dile que no estoy, eso es vergonzoso. Cruzar la vereda cuando ves a la persona a quien le debes algo, va a venir a tu encuentro y tú cruzas o cambias de calle para no encontrarte, eso es vergonzoso. Y estar aparentando lo que no eres, lo que no tienes, eso es sumamente vergonzoso. Y lo entendí. Entonces me metí de nuevo, me cambié de ropa y me hice cargo del negocio. Dije, ahora sí, yo atiendo. Y ahí recién empezó. Jugaba con las cremitas, les hacía caritas felices. Entonces, sí, veía como a mi esposa, que es docente, es profesora, sus exalumnos venían y también la miraban allí, los vecinos que le miraban, uy, la hija de la señora tal, nos vendiendo panchitos y todo esto. Pero sobrepasamos eso y entendimos que mientras tú trabajes de manera noble, de manera honesta, de manera transparente, no hay nada de vergüenza que sentir. Y eso fue el inicio. Y lo demás todo es historia. 8 meses después tenía toda la cochera montado con negocio de comida rápida, hamburguesas, pollo broster, todo. Y ahí nuevamente me llaman del estado, yo soy transportista de años, nos llaman otra vez para un contrato de transporte, regreso otra vez a hacer empresa, nuevamente empezamos a salir adelante con eso, pagando deudas, no había cuándo se acaben las benditas deudas de pagar. Si saben ustedes de Infocor, estaba recontrametido yo en el Infocor, nadie me daba ni un sol. Y así empezamos a pagar, y otro contrato más de transporte, y otro más. Entonces, cuando ya estuve estable económicamente, regresé a las redes. Me había enamorado del multinivel. Y juré un día regresar. Dije, voy a regresar a la industria. Regreso a la industria, una compañía norteamericana que era ya lo máximo. Era una compañía de inversiones. Era una oportunidad para diversificar, porque hay que tener muchas fuentes de ingresos, hay que diversificar. Y yo baboso me lo creí. Y me fui. Primera empresa que trajo Forex acá al Perú. Si alguien sabe de Forex, nosotros lo trajimos al Perú. El 2014. Gana dinero mientras duermes. Solamente copia y pega. Si tú en el colegio eras bruto y solo copiabas, acá en este negocio te va a ir bien, porque solo hay que copiar y pegar. Eso lo enseñábamos en 2014 nosotros. Y pensar que salen cada día empresas nuevas ahora diciendo lo mismo.
de hace años. Entramos ahí, la ignorancia, y siempre pagas un derecho de piso. Estábamos subiendo bonito, yo había llegado ya como a $2,000 mensuales. Vendíamos servicios por internet de cursos de idiomas, enseñábamos alemán, inglés, no sé qué idiomas más enseñábamos vendíamos los cursos, esos eran los servicios de la compañía. Nadie usaba los cursos, solamente era gente nueva que entraba. Y cuando vas te dando cuenta que no recibes nada a cambio, no usas los servicios, no inviertes en Forex, no pasa nada, deja de entrar la gente y la empresa quebró. Desapareció mi cheque de $2,000. Y como me metí a estudiar más de la industria, me di cuenta que no era sostenible, que no era empresa real. Sin darme cuenta, había terminado metido en una pirámide disfrazada de multinivel. Por mi ignorancia, por mi desconocimiento. Y cuando salgo de ahí, juré nunca más volver ahí. Y hasta ahora, gracias a Dios, me mantengo. Mis amigos, conocidos de la industria siempre me llaman. Y esta es la empresa más sexy, y esta sí es la mejor, y esta es la otra, y esta, y vamos a ser pioneros, y esta y aquel, ¿no? Vamos a ser el Miguel Morales de Ica, el pionero de Ica. El cuento del pionerismo, ¿no? Y no saben que Miguel no fue pionero acá en Ica. Miguel llegó después de 1 año y medio que ya teníamos negocio acá en Ica. Él no llegó primero acá en Ica. Sí conocen su historia, ¿no? Él llegó 1 año y medio después. Pero ahora es el número 1 de Ica. ¿Ah? Entonces, ese es un poco también de inteligencia de él, porque a él le hablaron para ser pionero. Entonces no estuvo en su momento, no vio esto. Y bien, porque nada te garantiza que las empresas pasen el primer año. De cada 10 empresas que salen en el Perú, solo 1 pasa el primer año. Y de esa 1 que pasa, de cada 10 que pasan, 1 pasa el tercer año. Y de esas que pasan y llegan al tercer año, solo 1 se consolida. Y dentro de las miles de empresas que han salido en los últimos 5 años, solo Legacy se consolidó. Solo Legacy. Y como decía nuestro diamante, mujeres mienten, varones mienten, los resultados no mienten. Los números no mienten. Y nos podrán allá afuera seguir copiando, nos podrán seguir imitando, podrán hacer de todo, pero ya nosotros llevamos años haciendo esto que funcione. Quebramos el primer año, pero no permitimos cerrar y nos volvimos a levantar. Y ahora ya estamos en Latinoamérica, no como empresa, porque a veces salen empresas y dicen, ya abrimos Ecuador, porque se van a Ecuador y hacen su razón social allá, el nombre de su compañía. Eso se saca en 2 días. Eso no es el problema. Yo voy allá y hago mi empresa en toditos los países. Lo que cuenta es luego los registros sanitarios de cada producto. Nosotros abrimos Ecuador como empresa hace 15 meses atrás. Y hace 2 meses recién salieron los registros sanitarios allá en Ecuador. Y ahora sí, antes de fin de año, oficialmente Ecuador y luego Bolivia, y así nos vamos a ir a cada rincón del país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Mostrando a la gente que no puedes ir tras el dinero,
El multinivel no es para que vengas tú y te hagas rico de la noche a la mañana, siendo tú la misma persona. No. Tienes que entender que el cambio empieza por ti. Que para que tú tengas el cheque que tiene Miguel o cualquier otro líder, tú tienes que convertirte en un Miguel primero. El cheque viene después. No es que yo llego al diamante y luego voy a empezar a hablar como diamante, a parecerme como diamante. No, así no funciona. Eso es allá afuera. Acá tienes que tú trabajar primero en ti. Tienes que trabajar duro en ti, identificando ese inconsciente que tenemos, ese sistema de creencias que venimos arrastrando de generación tras generación. Si no, mira hacia arriba, mira a tus padres, pobreza, mira a tus abuelos, pobreza, mira a los tatarabuelos, pobreza. Y necesitamos entender que la pobreza es una enfermedad mental, que la pobreza no está en el bolsillo, que la pobreza está en la mente, y que el bolsillo solamente es una consecuencia de lo que tenemos acá. Y cuando yo entendí eso, después de aquella quiebra económica, y empecé a trabajar el ego, de cada sol que me llegaba, separaba para mi educación. Me enseñaron a invertir en mí el 10% de mis ingresos. Si yo ganaba 100, 10 soles separaba. Tenía ahí un tarrito ahí donde ponía de mis ingresos para mi educación, para el libro, luego ya para el curso, luego para un seminario, y luego así. Mientras más iba ganando, más aumentaba el pozo de la inversión. Y hasta ahora sigo haciendo exactamente lo mismo. Y ahora puedo dar fe de lo que dijo Benjamin Franklin: vacía tu bolsillo en tu cabeza, que tu cabeza llenará tus bolsillos. Y soy un resultado de eso. A estas alturas de mi vida sigo haciendo exactamente lo mismo. Sigo separando ese 10% para educación. Y tú dirás, y tantos educan y lo mismo, ¿no? Qué bruto es tanto. Ayer me encontré con un amigo después de tiempo y me dijo, pero tanto ya y no sabes más y no hay, pero ¿para qué te vas? El que se quedó sorprendido porque encontró unos pagos ahí en el carro del año pasado. El año pasado nada más $27,000 en cursos acá en mi cabeza, solo el de lo que va del año. ¿Te imaginas? Entonces, cuando de pronto aparece un libro, aparece, ¿cuál es la mentalidad? La mentalidad de la pobreza. ¡Oh, qué caro está un libro! 50 soles. Por eso que en países como el nuestro abunda la piratería, a 10 solcitos la piratería, y no saben que están robando al autor de ese libro. Por eso cuando alguien te dice, hay un curso, ¿qué? ¿100 soles? Con eso tengo para mi comida, saca cuenta, ¿no? No, está loco. Pero si con un par de talleres de 100 soles llegarías a ganar 100,000 soles al mes como Marlene García. Entonces, voy terminando con lo que también me dijo uno de mis maestros. Me dijo, cuando yo decía, tan caro cuestan los cursos, y escuché esta frase. Me dijo, las cosas valen por lo que valen. No existe nada caro en el mundo. Todos acá seguramente ven algunas cosas como caro, ¿cierto? Ven una ropa, ven un restaurante, van a un restaurante y ven el lado derecho para ver cuánto cuesta en vez de ver el lado izquierdo para ver qué quieres comer, ¿sí o no?
Eso fue una de mis metas, mirar el lado izquierdo. Ahora yo entro a un restaurante y veo el lado izquierdo. Al momento de pagar me entero del precio. Antes, ¿qué hacía? Miraba el precio y conforme veía el precio, el hambre iba desapareciendo. Y al final no solo tengo sed, agüita nomás. Y entonces yo tenía la pobreza también en la cabeza y para mí muchas cosas eran caros. Hasta que mi maestro me dijo, las cosas valen por lo que valen. Ese no es el problema. Me dijo, el problema eres tú, que no tienes plata para pagar. Y entró eso así como... Yo que creía que afuera las cosas tenían que bajar de precio, y total el problema era yo, que no tenía. Y ahí empezó el trabajo. Empezó el trabajo, y ahora mi mentalidad es otra, es diferente. Ahora me hablan de cursos, veo la currícula, veo qué es, me meto. Y gracias a Dios, en este último año hemos empezado a llevar a la gente de Legacy para allá. Es que diamantes ya pueden pagar $3,000 por un seminario allá afuera. ¿Sí? Ya pueden pagar. Aunque algunos diamantes todavía se resisten a pagar. Pero ya la mayoría ya están entendiendo. Es que tú puedes llegar también al rango y la mentalidad no termina de cambiar. ¿Sí? O sea, es un proceso. Entonces, pero vamos en ese camino. Entonces, líderes, no importa cuánto ganas, separa de cada cajita que vendas, de cada chequecito que entre por comisiones, separa el 10% sagrado para tu educación. Compra libros, métete a cursos, que hay bastante en el internet, virtuales. Anda todos los entrenamientos que hace nuestro líder Miguel, todos los entrenamientos que hacen acá. Ya quisiera yo tener un Miguel en cada región, ¿no? De verdad. O sea, que tengan la escuela que ustedes tienen acá del negocio en sí, como lo hace Miguel. Lamentablemente no hay todavía en otras regiones. Son de alguna manera privilegiados ustedes. Saquen provecho al máximo, aprovechen eso, ¿ok? Estén dispuestos a pagar el precio, estén dispuestos a hacer eso, ¿sí? Y entonces, cuando haces eso, cuando aparece un curso, un taller, ya no te parece. Entonces, por eso la última vez publiqué que mañana iba a estar haciendo el taller de alto impacto acá, y les decía ahí, no es obligación. No tienes obligación de ir mañana. Pero si vas, corres el riesgo que dejes de esperar el año 2023. Seguramente, ¿cuánta gente de ustedes ya 2022, lárgate ya, 2023, ya 20, ¿sí o no? Muchos están esperando ya, ¿sí o no? Ya se rindieron del 2022. Mira, tenemos más de 2 meses. En estos 2 meses puedes hacer lo que no has logrado en los 10 meses. Pero si tomas la decisión y sales, acciona. ¿Listo? Entonces, ya pedido de muchos de ustedes, la promoción lo postergaron hasta el día de hoy. Así que si no estás decidido a ir, mira si puedes ir todavía mañana. Y con los que van, nos vemos entonces mañana. Vamos a romper miedos. ¿Quién tiene miedo? Mañana es el curso acelerado de cómo vencer miedos. Vas a caminar sobre 800 grados de temperatura, vas a caminar descalzo y no te vas a quemar. Y cuando caminas sobre fuego, le dices a tu cerebro, a tu mente, que cualquier cosa puedes hacer. Llegar al diamante va a ser así. Mañana nos vemos entonces, líderes. Muchísimas gracias.